Bienvenido a un nuevo video de anatomía. En el video anterior estuvimos revisando la primera parte del esqueleto axial, que es la cabeza ósea. Y en esta oportunidad estaremos revisando, por lo tanto, la segunda parte del esqueleto axial, que corresponde a los huesos de la columna vertebral y del tórax. Para facilitar el aprendizaje, revisaremos primero la columna vertebral, donde veremos algunas generalidades de la columna, veremos el concepto de vértebra tipo, veremos las características propias de las vértebras por región y las vértebras especiales. La columna vertebral está compuesta por un conjunto de huesos irregulares llamadas vértebras. En total vamos a encontrar de 33 a 34 vértebras que se van a ver agrupadas en regiones. De superior a inferior vamos a tener primero la columna cervical relacionada con el cuello, seguida de la columna torácica en relación al tórax. Luego tenemos la columna lumbar y de ahí vamos a tener dos huesos que son el sacro y el coxis. En la región cervical vamos a tener 7 vértebras móviles. La región torácica va a estar compuesta por 12 vértebras móviles que van a estar conectadas a las costillas. En la región lumbar vamos a tener 5 vértebras móviles. Y luego vamos a tener el sacro, que como hueso va a estar compuesto por la fusión de 5 vértebras, seguido de un pequeño coxis, que también va a tener 4 o 5 vértebras fusionadas. Toda vértebra va a compartir un total de 8 reparos comunes con el resto de las vértebras. Primero, toda vértebra en su parte anterior va a tener un cuerpo vertebral, el cual va a tener una forma cúbica más o menos, con una cara superior y una cara inferior que van a estar cubiertas por cartílago hialino. En su cara posterior, más o menos en los extremos laterales, van a desprender dos puentes óseos llamados pedículos que van a conectar con dos procesos articulares superiores con superficies articulares llamadas facetas que van a permitir la articulación de esta vértebra con una suprayacente. Y vamos a tener también hacia abajo dos procesos articulares inferiores con sus facetas que van a conectar con una vértebra ahora infrayacente. Hacia los lados de los procesos articulares normalmente vamos a tener dos salientes más llamadas procesos transversos que van a servir como puntos de inserción muscular y ligamentosa. Y posteriores a estos dos procesos vamos a tener dos láminas que se van a unir en la línea media y de ahí se va a desprender otra saliente más o menos alargada y puntiaguda que se va a dirigir hacia posterior, llamado proceso espinoso, que va a ser normalmente subcutáneo y que también va a ser un punto de inserción muscular y ligamentosa. Entre el cuerpo vertebral, los pedículos y las láminas se va a formar por lo tanto un foramen para dar paso a la médula espinal, al que llamaremos foramen vertebral. Cuando tenemos dos vértebras articuladas entre sí, vamos a ver que entre el borde inferior del pedículo de la vértebra suprayacente y el borde superior del pedículo de la vértebra infrayacente se va a formar un foramen lateral que llamaremos el foramen intervertebral. Este va a ser muy importante porque va a dar paso al nervio espinal, que va a emerger de un determinado nivel medular para dirigirse hacia la periferia. A su vez, el conjunto de vértebras articuladas entre sí va a dejar, a nivel de la sumatoria de forámenes vertebrales, un canal vertebral para poder dar paso a la médula en su totalidad. Ya que vimos los reparos óseos de una vértebra tipo, ahora revisaremos los detalles óseos que son particulares para cada región. Primero partiremos con la región cervical, seguida de la región torácica, lumbar y terminaremos con la descripción del sacro y el coxis. Como habíamos dicho anteriormente, el nivel cervical está compuesto por 7 vértebras cervicales. Estas vértebras
son huesos irregulares y son de cuerpo muy pequeño porque recibe solo el peso prácticamente de la cabeza. Va a ser distinta al resto de las vértebras por tener procesos transversos que se desprenden prácticamente desde los lados del cuerpo vertebral y sobre todo porque van a presentar perforaciones que se llamarán forámenes transversos. Toda vértebra cervical va a presentar primero en su parte anterior un cuerpo vertebral, el cual en su cara superior y región lateral va a presentar dos superficies articulares en forma de gancho llamado uncus, que es la que vemos aquí en su vista lateral, aquí la vemos en la vista superior. Estos uncus, que si uno ve el cuerpo visto desde frente parecen las orejas de un gatito, se van a corresponder con unas escotaduras en la cara inferior que también van a ver a cada lado de la vértebra y así poder articular, en este caso, esta vértebra con una vértebra suprayacente. Hacia los lados del cuerpo vertebral vamos a tener los procesos transversos, los cuales se van a caracterizar por tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, o sea, este proceso transverso va a ser bífido, va a tener dos tubérculos y además va a estar perforado por un foramen transverso que va a ser particular de la región cervical. Posterior al proceso transverso y vamos a encontrar los pedículos y luego los procesos articulares superiores y los procesos articulares inferiores. Los superiores van a mirar principalmente hacia arriba y los procesos articulares inferiores, sus facetas van a mirar hacia abajo. Luego tenemos las láminas y los procesos espinosos que también van a ser bífidos, o sea, van a tener dos tubérculos. El foramen vertebral por lo general tiene una forma triangular. Como había mencionado antes, el foramen transverso es una característica muy particular de la región cervical. Está presente en todas las vértebras cervicales y sirve para dar paso a la arteria vertebral. Otra cosa que es muy importante destacar para cada nivel son la orientación de las facetas de cada nivel. Por ejemplo, en la región cervical, las facetas superiores e inferiores se encuentran en 45 grados y están más o menos en un plano transverso, en un plano horizontal. De este modo, las facetas superiores van a mirar principalmente hacia arriba y un poco hacia atrás, mientras que las facetas inferiores van a mirar hacia abajo principalmente y un poco hacia adelante. La región torácica va a estar compuesta por 12 vértebras, las cuales como particularidad van a tener superficies articulares para las costillas. De este modo, toda vértebra torácica va a tener por lo tanto en su cuerpo una faceta llamada fobia superior y otra fobia inferior que servirá para conectar simultáneamente con la cabeza de dos costillas. Seguido de eso vamos a tener los pedículos como siempre, luego un proceso articular superior con una faceta que mirará principalmente hacia atrás, un proceso articular inferior con una faceta que mirará principalmente hacia adelante, luego dos procesos transversos que en este caso van a tener como particularidad la presencia de una faceta costotransversa que servirá para articular con el tubérculo de la costilla, las láminas y un proceso espinoso bastante largo, puntiagudo, que mira hacia inferior posterior. Y para completar,
vamos a tener por supuesto el foramen vertebral, que va a ser en este caso redondeado. Como las vértebras torácicas se relacionan con el tórax, estas deben tener por lo tanto superficies articulares para las costillas. Aquí tenemos en el esquema cómo una determinada costilla se articula con dos niveles vertebrales. Primero, tenemos que una vértebra suprayacente, su fobia inferior, va a articular con la mitad de la cabeza de una costilla, y luego la vértebra infrayacente, su fobia, a través de su fobia, en este caso superior, va a articular con la otra mitad de la cabeza de esta costilla. Luego, el tubérculo de la costilla va a articular con la fobia o faceta costotransversa de la vértebra infrayacente, y así se va a unir, por lo tanto, la costilla con estos niveles. Y ahora respecto a la orientación de las facetas, las vértebras torácicas van a tener facetas que van a estar orientadas en el plano coronal. De este modo, la faceta superior e inferior va a estar inclinada en 60 grados, donde la faceta superior va a mirar principalmente en 60 grados hacia posterior y la faceta inferior va a mirar en 60 grados hacia anterior. Y llegamos por lo tanto a la región lumbar, donde vamos a tener 5 vértebras lumbares con cuerpos bastante más grandes para poder soportar el resto del peso corporal, y algunos detalles óseos que veremos a continuación. Toda vértebra lumbar tiene, por supuesto como toda vértebra, un cuerpo vertebral, en este caso voluminoso. Como pueden ver, es más alto y más ancho que el de una vértebra normal de los otros niveles. Posterior al cuerpo vertebral vamos a tener los pedículos, y luego de eso vamos a tener los procesos articulares superiores con superficies articulares o facetas que van a ser curvas y van a mirar hacia la línea media. Además, este proceso articular va a tener en su borde posterior una prolongación redondeada llamada proceso o tubérculo mamilar. Y los procesos articulares inferiores, en este caso 2 a cada lado, con facetas que van a mirar ahora hacia lateral. Luego vamos a tener los procesos transversos, que también se van a llamar procesos costiformes porque van a ser como costillas atrofiadas, rudimentarias, en cuya unión entre el proceso transverso y el proceso articular se va a encontrar un pequeño tubérculo que se llama tubérculo accesorio, que va a servir como punto de inserción muscular, al igual que el proceso mamilar. Luego de eso vamos a tener láminas que son bastante cuadrangulares, y también un proceso espinoso que en este caso no tiene nada de espinoso y parece una lámina rectangular con incluso un borde posterior. Y el foramen vertebral, que va a ser más amplio que en el resto de los niveles. Como mencioné antes, las facetas articulares lumbares van a estar en el plano, en este caso sagital. Van a tener una orientación de 90 grados, donde las facetas superiores van a mirar hacia la línea media de 90 grados, mientras que las facetas inferiores van a mirar hacia lateral. Después de haber revisado las características propias de las vértebras de cada nivel, vamos ahora a revisar aquellas vértebras que son especiales debido a su función o su ubicación dentro de la columna.
La primera vértebra que vamos a revisar, que es especial, es el atlas, que es la primera vértebra cervical. Esta es fácil de reconocer porque no tiene cuerpo y tiene forma de anillo. Su nombre proviene del griego, de un gigante cuya leyenda decía de que tenía que cargar con el peso del mundo. Y es una metáfora a la función que cumple el atlas para sostener el peso de la cabeza a través de los cóndilos occipitales. En una vista superior, el atlas va a tener primero, en su parte anterior, un arco anterior. Este, en su línea media de la cara anterior, va a tener un tubérculo anterior, y en su cara posterior va a tener una faceta articular para poder unirse al odontoides, que va a ser un reparo óseo bien característico del axis. A continuación, los extremos del arco anterior se van a unir a dos masas laterales que se van a caracterizar por tener en su cara superior dos facetas articulares que tienen forma de suelas de zapato, que se llaman cavidades glenoides del atlas. Estas van a articular con los cóndilos occipitales. Además, estas masas laterales van a tener en su cara medial rugosidades para aquí insertarse un ligamento que se llama ligamento transverso, que de hecho contiene el odontoides firmemente al arco anterior del atlas. Lateral a las masas laterales vamos a encontrar los procesos transversos, que en este caso van a ser unituberosos, no van a tener dos tubérculos, pero sí van a tener sus forámenes transversos que son característicos cervicales. Posterior a las masas laterales vamos a tener dos arcos, en este caso un arco posterior, que va a ser mucho más extenso que el arco anterior, que en su línea media posterior va a tener un pequeño tubérculo posterior bífido similar a un proceso, en este caso espinoso, más el espacio que va a quedar dentro del anillo, que va a ser el foramen vertebral. Y la vista inferior del atlas no va a ser muy distinta de la vista superior, con excepción de, como podemos ver, que en este caso las masas laterales, en vez de tener las cavidades glenoides, vamos a tener facetas inferiores para articular con el axis. El resto, el arco anterior, los procesos transversos y el arco posterior con su tubérculo posterior van a ser constantes y van a ser iguales que lo que vimos en la cara superior. Y como pueden ver, el atlas va a tener cavidades glenoides que prácticamente van a estar en el plano horizontal, mientras que las facetas ya inferiores van a estar un poco más orientadas en sentido infero-posterior, tratando de asemejarse más ya a los niveles que le van a suceder. Continuando con las vértebras especiales, tenemos a continuación entonces el axis. El axis es la segunda vértebra cervical, la cual debe su nombre a que el odontoides, el proceso odontoides, va a ser un verdadero eje sobre el cual va a rotar el arco anterior del atlas, para poder así permitir los movimientos de rotación lateral derecha e izquierda de la columna cervical. El axis va a tener un cuerpo, el cual se va a caracterizar porque en su cara superior va a estar conectado a un proceso odontoides.
el cual en su cara anterior va a tener una faceta para articular con el arco anterior del atlas. Luego, lateral al cuerpo, vamos a tener los procesos articulares superiores que son un poquito convexos y parecen hombreras, y unos procesos articulares ahora inferiores con facetas que para articular con la tercera vértebra cervical. Lateral a los procesos articulares vamos a tener nuevamente los procesos transversos, que en este caso sí van a ser bituberculares, o sea, van a ser bífidos con 2 tubérculos más un foramen transverso. Luego vamos a tener las láminas y un proceso espinoso que también va a ser bífido. Para finalizar vamos a tener, como siempre, el foramen vertebral. Y como pueden ver, la orientación de las facetas de la axila tiene una orientación cervical en 45 grados como el resto del nivel. Y la región cervical además va a tener 2 vértebras más que van a ser especiales. Primero vamos a tener AC6, que va a ser especial solo por tener los tubérculos anteriores más grandes, por lo cual van a recibir otro nombre, se van a llamar ahora tubérculos carotídeos. Y C7, que al ser una vértebra de transición, sus facetas inferiores van a estar orientadas en sentido de una vértebra torácica, es decir, van a estar orientadas hacia anterior principalmente en 60 grados. Además, los procesos transversos van a ser unituberosos, no van a tener 2 tubérculos, y el proceso espinoso va a ser más alargado, parecido a una vértebra torácica, y va a ser unituberoso también. En esta imagen tenemos una vértebra cervical tipo versus C7. Como podemos ver, ¿qué cosas tiene distinta la vértebra? Es que primero tiene procesos transversos que no son bífidos, o sea, no tienen 2 tubérculos, sino que es unituberoso. El proceso espinoso es más alargado y no es bífido. Y lo otro que no se ve aquí, obviamente, es que ya las facetas articulares tienen una orientación más parecida a una torácica que a una cervical, justamente para poder articular las facetas inferiores, poder así articular con las facetas superiores de T1. De ahí que esta vértebra es una vértebra de transición. Debido a que C7 tiene un proceso espinoso, unituberoso y alargado, es que también se le llama C7 la prominente. De hecho, su proceso espinoso es palpable subcutáneamente, a diferencia de las vértebras cervicales de C3 a C6, donde normalmente quedan sepultadas bajo el ligamento nucal y por lo tanto no son muy palpables. Además, en esta imagen podemos ver la orientación de las facetas inferiores que, como pueden ver, no miran hacia abajo, sino que miran hacia antero-inferior. Siguiendo ahora con las vértebras especiales, vamos a ver ahora las vértebras especiales torácicas, donde vamos a tener T1 primero, T11 y T12. Bueno, T1, su particularidad más especial va a ser que va a presentar, en vez de fobias, que son mitad de carilla arriba y abajo, va a presentar una fobia completa superior para la cabeza completa de la primera costilla y un cuarto de carilla para la segunda costilla. Por lo tanto, la primera costilla va a tener una exclusividad con T1. Además, va a presentar, como siempre, su faceta costo-transversa, para poder articular en este caso con el tubérculo de la primera costilla. Y finalmente,
va a presentar como unos uncus atrofiados en la cara superior del cuerpo en su extremo más posterior. Como pueden ver, T1 tiene un cuerpo bastante similar al de una vértebra cervical, de ahí que muchas personas la confunden. Pero no olvidar que T1 tiene superficies articulares para las costillas, en este caso la primera y segunda costilla, y además no presenta esto, que son los forámenes transversos, que son propios del nivel cervical. Bueno, ya que revisamos T1, vamos a seguir por lo tanto con T11. T11, como pueden ver, a diferencia de T1, tiene un cuerpo ni siquiera torácico, sino que tiene un cuerpo semejante al de una vértebra lumbar. Es mucho más voluminoso que de una vértebra torácica tipo. Además, como pueden ver, esta en su cara lateral, o sea, en la cara lateral del cuerpo solo va a tener una fobia completa para, en este caso, la cabeza de la 11ª costilla, y no va a haber ninguna sola fobia inferior, solamente una fobia que va a ser exclusiva para la cabeza de la 11ª costilla. Además, va a presentar facetas articulares superiores que son torácicas normales, mirando en el plano coronal hacia posterior, y facetas articulares inferiores que también van a ser torácicas, que van a estar orientadas hacia anterior. Sin embargo, los procesos transversos van a estar muy atrofiados y no van a presentar ninguna carilla o faceta costotransversa. Y esto es debido a que la 11ª costilla no tiene tubérculo, por lo tanto no tiene necesidad de articular con este punto. Lo que nos lleva, por lo tanto, a revisar ahora T12. Como pueden ver, T12 es bastante similar a T11. Es decir, tiene un cuerpo muy parecido a una lumbar, va a tener solo una fobia completa en la parte superolateral del cuerpo, en este caso para la cabeza de la 12ª costilla, la última flotante. Las carillas o facetas superiores van a estar orientadas, ¿cierto?, como una vértebra torácica hacia posterior. Sin embargo, como T12 es una vértebra de transición que va a articular con L1, sus facetas ahora inferiores van a mirar hacia lateral y van a estar por lo tanto en el plano sagital, lo cual es característico del nivel lumbar. Y similar a T11, vamos a tener procesos transversos más atrofiados aún, donde no va a haber, por lo tanto, ninguna fobia costotransversa, porque también la 12ª costilla tampoco presenta tubérculo costal. Y con T12 concluimos, por lo tanto, con las vértebras especiales torácicas. Y seguimos, por lo tanto, con la última vértebra especial, que es L5. ¿Qué tiene de especial L5 a una vértebra lumbar tipo? Primero, tiene el cuerpo más grande de todas las vértebras lumbares, y esto es porque tiene que soportar ahora todo el peso corporal de toda la columna. Luego va a tener, además, pedículos que van a ser bastante anchos, conectados a procesos costiformes muy pequeños, y vamos a tener que las facetas ahora inferiores van a estar muy separadas entre sí,
lo cual no va a ser característico de del resto de las vértebras lumbares. Y la orientación, como pueden ver, ya no, estas facetas ya no miran hacia lateral, o sea, ya no están en el plano sagital y están más bien cercanos al plano coronal. Y esto es porque la primera vértebra sacra sus procesos miran hacia posterior, es decir, están más cercanos a un plano coronal que a un plano sagital. Entonces, como L5 es una vértebra de transición que va a articular con el sacro, tiene que adecuarse, por lo tanto, las facetas inferiores se tienen que adecuar para poder articular con las facetas superiores del sacro. Y con esto concluimos de describir las columnas y sus vértebras, y ahora daremos paso a la descripción del sacro y el coxis. El sacro es un hueso plano, el cual tiene una cara anterior cóncava y lisa, una cara posterior más convexa y rugosa porque prestará inserción para numerosos músculos y ligamentos, y una cara lateral que estará caracterizada por tener una gran faceta a cada lado para poder articular con los coxales, que son los huesos del cíngulo pélvico. De superior a inferior vamos a tener primero la cara superior de la primera vértebra sacra, que se le llama promontorio, seguido de los procesos articulares para, en este caso, articular con L5. Luego tenemos la fusión de todos los cuerpos sacros que van a formar en sí una columna sacra, y lateral a la columna sacra vamos a tener lo que sería la fusión de los procesos transversos o alas del sacro, y entre la columna sacra y las alas del sacro se van a encontrar la unión donde deberían estar los forámenes intervertebrales, que son las uniones de los pedículos de las vértebras sacras, que por estar en la cara anterior se llamarán forámenes sacros anteriores. El sacro en su extremo inferior se va a conectar con el coxis con su fusión de vértebras, y este coxis va a tener, en esta vista se alcanzará a ver al menos dos astas superiores que van a conectar con el sacro, y por posterior, aquí no se ven, va a tener dos astas laterales. Y acá tenemos la vista posterior. Nuevamente de aquí podemos ver el promontorio sacro, y posterior al promontorio sacro vamos a tener un canal que continúa al canal vertebral, que es ¿se acuerdan que era la fusión de los distintos forámenes vertebrales de las otras vértebras? La entrada entonces se va a encontrar justo por detrás del promontorio. Posterior al canal sacro vamos a tener, por lo tanto, los procesos articulares con sus facetas orientadas en el plano coronal, como podemos ver. Posterior a eso, en la línea media, donde debería estar la fusión de los procesos espinosos, vamos a tener una serie de tubérculos que unidos van a formar una cresta sacra, que se llama cresta sacra media, por estar en la línea media. Lateral a eso vamos a tener una serie de tubérculos que van a formar ahora las crestas sacras intermedias, que van a limitar con los forámenes sacros posteriores, y estos a su vez limitarán lateralmente con una serie de tubérculos que van a formar, por lo tanto, dos crestas sacras ahora laterales en relación a donde deberían estar los procesos transversos, seguido de las alas del sacro. Inferior al término de la cresta sacra media e intermedia se va a formar la salida del canal sacro, que llamaremos el hiato sacro, y luego la articulación
con el coxis. Aquí tenemos el coxis con las astas superiores, unas astas laterales. Y la cara lateral del sacro pueden ver que tiene forma como de luna. En su extremo superior va a estar el promontorio sacro. Y luego vamos a tener una superficie articular en forma de oreja llamada faceta auricular, que va a servir para articular con el coxal y así formar la unión posterior del cíngulo pélvico. Posterior a eso tenemos el ala del sacro y todas las crestas que ya vimos, terminando con el perfil aquí de la cresta sacra media y el sacro conectando finalmente con el coxis, que es un vestigio de cola. Recordemos que el sacro, si bien es un hueso del esqueleto apendicular, este se une a través de las facetas auriculares con dos huesos que se llaman coxales y en conjunto así forman lo que se llama la pelvis. Vista desde el lateral, la columna va a presentar una serie de curvaturas para soportar así la carga axial. Estas curvaturas van a ser de dos tipos, las de concavidad anterior y convexidad posterior, llamadas sifosis, y las de convexidad anterior y concavidad posterior o lordosis. El ser humano va a nacer con la sifosis, que van a ser por lo tanto las curvaturas primarias. ¿Cuáles van a ser estas sifosis? La sifosis torácica y la sacrocoxígea, que es rígida. Y luego, a medida de que el ser humano se enfrenta a la gravedad, va a ir desarrollando las curvaturas secundarias, que son las lordosis, en este caso primero la cervical y luego la lumbar. Un niño nace, por lo tanto, con una gran curvatura primaria, con una gran sifosis en posición fetal. Pero a medida que va controlando primero la cabeza, va a ir desarrollando la curvatura secundaria, en este caso la lordosis cervical, y luego cuando adopta la posición de cuadrupedia y se pone de pie, termina, por lo tanto, de formar la segunda curva secundaria, que es la lordosis lumbar. Cuando las curvas que vimos vistas desde el plano sagital están aumentadas, aparecen lo que son las hipersifosis y la hiperlordosis. Pero también existe lo contrario, que es el aplanamiento de estas curvas, que también es perjudicial, porque impide que la columna soporte la carga de manera adecuada. Y en el plano frontal o coronal, la columna debería ser recta, no presentar mayores desviaciones. Pero cuando la columna presenta desviaciones laterales, nosotros hablamos de una situación patológica que es la escoliosis. La escoliosis, que no solamente es una desviación lateral, sino que implica la inclinación y rotación de los cuerpos vertebrales para generar una curva anormal en el plano frontal. A continuación veremos el último segmento del esqueleto axial, que es el tórax, donde revisaremos el esternón y las costillas. El esternón es un hueso plano, impar, que se encuentra en la parte anterior, justo en la línea media de la cavidad torácica. Presenta tres partes, una parte superior llamada manubrio, donde vamos a encontrar una escotadura superior llamada escotadura yugular, por las venas yugulares internas, y una escotadura clavicular a cada lado, para articular con el extremo medial de la clavícula. Inferior al manubrio esternal vamos a tener el cuerpo y luego el apéndice sifoides,
que va a ser un punto de inserción para la línea alba. Entre el manubrio external y el cuerpo se va a formar un ángulo que se llama ángulo external, que va a servir también como punto de referencia anatómico para dividir la cavidad entre ambos pulmones o mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. Y lateral al cuerpo del esternón, por ambos lados vamos a tener escotaduras costales que van a servir para prestar inserción a los distintos cartílagos costales. Ahora vamos a describir las costillas. Las costillas son los huesos planos que conforman la cavidad torácica y se agrupan en 12 pares. Tenemos 3 tipos de costillas, dependiendo de cómo se unen al esternón. El primer tipo se llaman costillas verdaderas porque estas se unen directamente al esternón a través de su propio cartílago costal. Luego vienen las costillas falsas, de la 8 a la 10ª costilla. Estas se llaman falsas porque no conectan directamente al esternón a través de su cartílago costal y lo deben hacer a través del cartílago costal de la 7ª costilla. Y las costillas flotantes, que son las últimas dos, la 11ª y la 12ª, que se llaman flotantes porque no conectan con el esternón. Toda costilla va a tener una cabeza, la cual va a tener 2 facetas articulares para articular con los cuerpos de 2 vértebras. Estas facetas, por lo tanto, son costocorpóreas porque articulan la costilla con el cuerpo de vértebras. A continuación viene un cuello, seguido de un tubérculo costal que va a articular con un proceso transverso. Y luego viene el cuerpo que termina en un extremo condral para articular con un cartílago costal. El borde superior del cuerpo es romo, mientras que el borde inferior es afilado. Y en la cara medial a expensas del borde inferior se va a encontrar un pequeño canal que se llama canal costal, que va a servir para alojar el paquete vasculonervioso intercostal. En este esquema podemos apreciar, por lo tanto, el canal costal con el paquete vasculonervioso intercostal, donde tenemos la vena, la arteria y el nervio intercostal. Además, las costillas presentan 2 tipos de curvas. Una curva de arrollamiento que le da la forma de arco a la costilla con un extremo posterior vertebral y un extremo anterior external, y la curva de torsión que le da la oblicuidad a la costilla, donde el extremo posterior queda más arriba que el extremo anterior. Cabe mencionar que las costillas inferiores son más oblicuas, es decir, tienen una curva de torsión mayor que las costillas superiores. Recordemos también que toda costilla se contacta 2 veces con las vértebras. Una a través de la cabeza, a través de las fobias costocorpóreas que tienen las vértebras, y una a través del tubérculo a nivel de las facetas costotransversas del proceso transverso de las vértebras. De este modo tenemos, por lo tanto, 2 articulaciones: una articulación costocorpórea, cabeza de la vértebra, o sea, de la costilla con el cuerpo de la vértebra, y articulación costotransversa de la unión entre el tubérculo de la costilla con el proceso transverso. Y en resumen, tenemos este esquema donde vemos cómo la quinta costilla se relaciona con la columna vertebral. Primero tenemos la unión de la cabeza de la costilla con las fobias costocorpóreas, ¿cierto?, de T4, T5, y luego la unión costotransversa a nivel del proceso transverso de T5.
Siguiendo con el tórax, ahora vamos a describir las costillas especiales. Tenemos 4 costillas especiales, las primeras 2 y las últimas 2. Acá tenemos la primera costilla, la cual se caracteriza por ser una costilla corta y ancha, que tiene curva de arrollamiento, pero no tiene curva de torsión, lo cual la hace bastante horizontal. Tampoco tiene canal costal, y en su extremo vertebral vamos a tener una cabeza con una sola carilla para el cuerpo de T1, un cuello y un tubérculo para articular con el proceso transverso de T1. En la cara superior, a expensas de este borde, vamos a encontrar acá un tubérculo que se llama tubérculo escaleno, que prestará inserción al escaleno anterior, que va a estar rodeado de hecho por 2 canales, un canal para la vena subclavia y un canal para la arteria subclavia. En relación posterior al canal para la arteria subclavia vamos a encontrar una zona rugosa para poder prestar inserción al escaleno medio. Y acá tenemos la segunda costilla, la cual sí va a presentar curva de arrollamiento y también de torsión, aunque su curva de torsión va a ser mínima. Esta va a presentar también surco costal, va a presentar una cabeza con 2 facetas divergentes para la primera y segunda costilla, un cuello y un tubérculo. La característica principal de esta costilla va a ser que en su cara superolateral vamos a tener una superficie rugosa que va a ser la tuberosidad para el escaleno posterior y una más anterior para el serrato anterior. Y finalmente tenemos las costillas flotantes, donde aquí podemos ver la 11ª costilla. La 11ª costilla va a tener una cabeza con una carilla completa para T11, seguida de un cuerpo. Como pueden ver, no presenta tubérculo costal. En su extremo esternal anterior va a presentar normalmente cartílago, aunque no se conecta con el esternón, y va a también presentar en su borde inferior un canal costal. Como pueden ver, esta costilla tiene curva de arrollamiento y leve curva de torsión. Y la 12ª costilla es una costilla muy pequeña, prácticamente recta, por lo tanto no va a tener ni curva de torsión ni de arrollamiento, tampoco va a tener surco costal, o sea, canal costal, y su cabeza también va a presentar una sola carilla para articular con T12, no va a tener tubérculo, y su extremo anterior normalmente también va a tener un poquito de cartílago. Y acá se resumen entonces las características especiales de la 11ª y 12ª costilla, donde ellas en común van a tener la ausencia del tubérculo costal, la presencia de esta faceta única para articular respectivamente con T11 y T12, y la diferencia de T11 respecto a T12 es que T12 no va a tener curva de arrollamiento ni canal costal. Bueno, y las costillas flotantes sí tienen un propósito, a pesar de lo que uno podría pensar, y es proteger a los riñones de traumatismos. Y un poquito de mecánica ventilatoria.
Las costillas se mueven obviamente durante la inspiración y la expiración. Durante la inspiración se elevan y durante la expiración se descienden. Debido a que las costillas superiores presentan una curva de torsión menor que las costillas inferiores, van a presentar por lo tanto movimientos distintos. En el caso de las costillas inferiores, que son más oblicuas porque tienen una curva de torsión mayor, el movimiento de elevación de las costillas va a provocar un movimiento en forma de asa de Walde que va a aumentar el diámetro transversal del tórax, mientras que las costillas superiores se van a mover en forma de mango de bomba debido a esta menor curva de torsión, lo que va a llevar al aumento del ángulo anteroposterior del tórax. Y para finalizar, algunas generalidades sobre las dimensiones del tórax. Bueno, tenemos acá una apertura torácica superior y una apertura torácica inferior, siendo la inferior de mayor envergadura. Además, vamos a tener lo que se llama el ángulo infraesternal, que se va a formar por el cartílago costal de la séptima costilla y el esternón. Este ángulo debiera ser de 75 grados en promedio, pero va a aumentar o disminuir dependiendo de la fase, si es inspiratoria o inspiratoria. Durante la fase inspiratoria, donde las costillas se van a horizontalizar porque se van a elevar las costillas, este ángulo va a aumentar, mientras que durante la expiración este ángulo va a disminuir. Y con esto concluimos por lo tanto la descripción del esqueleto axial. Y a continuación, en la próxima presentación, veremos entonces ahora el esqueleto apendicular superior. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos.